al de al lado, este es tu año. Es año de crecimiento y de libertad. ¿Cuántos están contentos por eso? Toca al de al lado y dígale, este es tu año de crecimiento y de libertad en Cristo. Amén. Estamos alegres y contentos de poder estar aquí en esta mañana y sé que Dios va a hablar a nuestras vidas de una manera sobrenatural. Así que toca al de al lado y dígale, no me distraigas. Dígale, voy a recibir de lo que el Señor tiene para mí. Amén. Bien, y el tema de esta mañana es un llamado a crecer. Iglesia, Dios quiere que usted crezca. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y crezcamos en todas las facetas de nuestras vidas. Nosotros sabemos que el deseo de nuestro Padre fue imprimido en cada una de las cosas que Él creó. Dios espera que la semilla se convierta en un árbol y espera que ese árbol se convierta en un bosque. Dios espera que lo que nace pequeño se desarrolle y madure. Esa fue una de las primeras verdades espirituales que se incrustó en mi mente. Cuando empecé a estudiar la palabra, la gente que sabe y me conoce sabe que mi versículo favorito es Proverbios 4:18. La leo en todas las versiones, pero como la leí por primera vez en la Reina Valera, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bendito Dios. Eso significa que el justo tiene un llamado a crecer. Y no solo eso, está empoderado por el Espíritu Santo y por su cualidad de ser justo, por causa de la justicia de Cristo en él, que él tiene un llamado a que cada vez que el tiempo pase, él pueda aumentar. Eso significa que el justo, usted lo vio en el año 2019 y si lo vuelve a ver en el 2020, él va a estar en otro nivel para la gloria del Señor. Usted lo va a ver crecido, con más revelación, con más unción del Espíritu Santo. Usted lo va a ver en cada una de sus áreas creciendo y dando fruto para el Señor. Entonces tenemos un llamado, dice la Escritura, a crecer gradualmente. No es algo espontáneo de la noche a la mañana, pero sí es algo de gradualmente, como la luz de la aurora en cada una de nuestras vidas. Y como decíamos, este es un año de crecimiento y libertad en Cristo. Y si usted lo cree y lo confiesa este año, lo pequeño en su vida se va a hacer grande en el nombre de Jesús. Y créame cuando le digo que el Padre Celestial, su mayor deseo es que usted pueda crecer y desarrollarse. Cuando un bebé nace en una familia, lo más natural es que sus padres se preocupen por su crecimiento. Yo recuerdo cuando mi esposa, ¿verdad?, quedó embarazada, automáticamente nuestras prioridades, bueno, después del Señor, después de nuestra relación, se convirtió nuestra prioridad Emily. Y trabajamos incansablemente para asegurarnos de que ella creciera. Cada mes que visitábamos al pediatra y nos decía que estaba creciendo de manera saludable, nosotros nos alegrábamos. Hace poco la llevamos y está por encima de la media para tener los 2 años que tiene. Y eso para mí fue una alegría, un gozo. El simple hecho de escuchar que el doctor dijera que está creciendo de manera saludable, para mí fue una gran bendición. De la misma manera, el Padre Celestial ya ha provisto todo lo que usted necesita para que pueda crecer integralmente. Y hoy, infortunadamente, millones de cristianos envejecen pero nunca crecen, porque al parecer están atascados en una perpetua infancia espiritual, permaneciendo en pañales, vistiendo aún ropa infantil, perdiéndose lo mejor de Dios para ellos porque nunca pueden alcanzar la madurez. Y la Escritura dice en Hebreos capítulo 5 versículo 12, leo la Nueva Traducción Viviente, dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Lo primero que usted tiene que entender es que tiempo en la iglesia no es sinónimo de madurez espiritual, ni tampoco de crecimiento. Lo digo con mucho respeto y hablo con mucha gente que bueno, viene a consejería y todos los demás. Y escúchame, el hecho de que una persona lleve muchos años en la iglesia no significa que esa persona esté crecida y madura espiritualmente.
Lo digo porque según las Escrituras, el crecimiento espiritual es desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Hay gente que nunca se pierde un domingo porque es el único día en que viven como cristianos. De lunes a sábado son ateos. Y eso sucede porque una cosa es que usted se acostumbra a venir a la iglesia y otra cosa muy distinta es que el carácter de Cristo esté reflejado en su vida, en sus relaciones y en cada una de las esferas en donde usted se mueve. Según las Escrituras, si tu vida no refleja el carácter de Cristo, significa que aún no has madurado. Al respecto, Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció de antemano a los suyos y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Entonces, antes de la fundación del mundo, usted fue escogido por Dios el Padre, para el enorme privilegio de ser transformado a la imagen de Jesús. Por eso el Nuevo Testamento tiene mucho que decirnos sobre ese tema, porque el Señor ha prometido que nunca nos dejaría. Su Espíritu vive en nosotros con el principal propósito de perfeccionar el carácter de Cristo en nuestras vidas. En otras palabras, de poder producir madurez y crecimiento espiritual en nuestras vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará, aleluya, hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces veo a Dios de la misma manera que veo con mis ojos paternales a mi hija Emily. Yo estoy comprometido como padre en proveer todo lo que ella necesita para que crezca. Tu Padre Celestial está diciendo, estoy comprometido con tu crecimiento espiritual. Pero la primera pregunta de la mañana es, ¿usted está comprometido con su crecimiento? Porque algo que usted tiene que saber sobre el crecimiento espiritual es que no es automático. Requiere de un compromiso deliberado. Usted tiene que querer crecer. Usted tiene que decidir crecer. Usted tiene que hacer el esfuerzo de crecer. Incluso tiene que persistir en crecer. Y tal vez usted me escuche en esta mañana y se pregunta, pastor, pero ¿cuál es el interés de que Dios quiere que yo crezca espiritualmente? Hay varias razones, pero hoy le voy a dar la que para mí tiene mucho más peso. Gálatas capítulo 4, versículo 1, Nueva Traducción Viviente, dice, si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Eso significa que no importa cuánto haya heredado el hijo del padre, mientras el heredero sea un niño, está incapacitado para reclamar la herencia hasta que crezca. Y eso es poderoso, porque la Escritura dice que mientras el heredero es niño, no está en mejor situación que un esclavo. El que tenga oídos para oír, que oiga en esta mañana. Esto lo dijo el apóstol Pablo en un sentido metafórico para explicar que lo mismo sucede espiritualmente. Hay una herencia que por derecho es tuya. Cada promesa que Dios te ha dado, cada palabra profética que has recibido, es la heredad, es la herencia que te corresponde para llevar a cabo tu asignación en esta tierra. El asunto es que muchas cosas no podrás recibirlas hasta que no madures. En otras palabras, cada vez que creces espiritualmente, te haces cada vez más apto para recibir la herencia del Señor que tiene para tu vida. Muchos cristianos hoy, siendo hijos, viven como esclavos debido a que espiritualmente son incompetentes para reclamar la herencia. Déjeme ponérsela así, tu falta de madurez espiritual impide la vida de hijo heredero que tu padre quiere darte. Y si usted me pregunta, pastor, ¿será que Dios quiere verte así? No, tú eres mucho más de lo que tú mismo ves. Tu familia es mucho más de lo que se ve ahora. Tu ministerio es mucho más de lo que se ve ahora. Tu negocio es mucho más de lo que se ve ahora. El propósito de Dios para tu vida es mucho más de lo que se ve ahora. Pero como cualquier padre que deja una herencia sabe de que hay cosas, bendiciones, recursos
contactos, relaciones, lugares de influencia a los que Dios quiere llevarte, que si no estás preparado, si no estás maduro espiritualmente, en vez de una bendición a heredar, tú vas a vivir en una maldición. Por eso muchos cristianos hoy ni viven en crecimiento ni en libertad. Viven estancados por herencia, por las escrituras son ricos, pero viven como pobres. Por herencia son dueños, pero aún viven como empleados. Son grandes, pero viven pequeños. Son águilas, pero su alcance es el alcance de las gallinas. Y he conocido a cristianos que se enojan con Dios cuando no reciben la realidad y el cumplimiento de sus promesas. Cuando deberían preguntarse, ¿será que Dios considera que estoy listo y maduro para esto? Porque un hijo inmaduro no se diferencia de un esclavo. Si usted pudiera permitir al Espíritu Santo que introduzca esa verdad en su corazón y haga rema, usted podría darle respuestas a preguntas de por qué razón Dios todavía no da esto. De por qué razón no me conecto con esto. ¿Cómo es posible que mi circunstancia ahora no se parezca en nada a las promesas que he recibido de parte de Dios? ¿Por qué razón llevo mucho tiempo conociendo al Señor y aún me siento estancado? Porque no hay madurez. Y crecer es madurez. La madurez te hace más consciente y responsable para recibir de Dios más y más. Por eso, si este año te comprometes a crecer y a parecerte más a Jesús, vas a recibir de parte de Dios promesas cumplidas en tu vida como nunca antes. Voy a repetir eso. Dios tiene por cumplir cosas grandes en tu vida, pero necesitas crecer. Alguien tiene que tocar al de al lado y decirle, es urgente que madures. Dígale, es urgente que crezcas. Vengo para decirles en esta mañana que su Padre ya ha reservado una herencia para ustedes. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que ya Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Cada vez que me miro al espejo, yo lo sé. Yo soy mucho más de lo que estoy viendo ahora. Soy mucho más de lo que ustedes ven en mí ahora. Pero Dios sabe que hay cosas que no se revelan en mi vida hasta que no madure en esa área. Pastor, ¿y qué es madurez? Madurez significa carácter de Cristo en mi vida. En otras palabras, eres maduro cuando el carácter de Cristo se revela en tu vida. Pero eres inmaduro cuando hay menos de Jesús en ti. Yo me alegré cuando escuché que este era un año de crecimiento y libertad en Cristo. Yo me alegré por eso. Y lo supe inmediatamente. Porque si este año es de crecimiento, significa que este año crezco. Y si este año crezco, puedo reclamar herencia. Aleluya. Hay cosas que solo hay que reclamarlas, pero un niñito no puede. Un inmaduro espiritualmente no puede. Hace 2000 años fue dado un testamento. Nuestro Señor murió, resucitó y nos dejó un testamento. Una herencia que no podremos disfrutar a cabalidad hasta que no maduremos. Así que si este año creces y maduras, dejarás de vivir como esclavo y empezarás a vivir como hijo. Por eso yo veo en mi espíritu que propósitos se van a destrabar en este tiempo. Yo veo ministerios y llamados que van a florecer en este tiempo. Yo veo recursos que Dios va a asignar en este tiempo. Yo veo a familias restaurándose en este tiempo. Porque no te falta fe, te falta madurez para reclamar lo que tu Padre ya te entregó. Aleluya. Te falta madurez para reclamar lo que ya te pertenece. Por eso necesitas crecer. Por eso necesitas madurar. Porque entre más te parezcas y actúes como Jesús, más espiritual serás y más maduro serás. El Padre quiere que usted aprenda a ver la vida como Jesús la ve, a pensar como Jesús piensa, a hablar como Jesús habla, a poder odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama. Y entre menos de Jesús tengamos, será mucho más difícil para nosotros reclamar lo que nos pertenece. Voy a decir esto una sola vez, pero preste atención.
Dios no va a bendecir gente egoísta, orgullosa, mentirosa, deshonesta, iracunda, rencorosa, llena de malos pensamientos, porque esa es exactamente la clase de persona que uno es cuando el carácter de Cristo no está reflejado en nosotros. Eso habla de inmadurez. Y en términos espirituales, usted puede ser heredero de todo, pero vivirá como esclavo mientras no crezca. Así que gloria a Dios por los que tienen cédula. Saca la cédula espiritual, madura, y el cielo te empezará a tratar como adulto. A la gente le molesta que uno lo traten como pelado. A mí me pasa mucho, porque sinceramente uno me ven y no creen que soy pastor. A uno le molesta el peladito y ya estoy acostumbrado. Pero a mí lo que más me importa es que Dios me trate como adulto. Porque si Dios te trata como adulto, tú vas a acceder a cosas que otros no van a... Ay, Dios mío. Tú vas a llegar a lugares que otros no van a poder llegar. Tú vas a tener algo que otros no van a poder tener. Porque no se trata de la edad, se trata del carácter de Cristo reflejado en tu vida. No me impresiona que tengas 100 años en la iglesia. Me impresiona que Cristo viva en ti. Me impresiona que Cristo tenga en ti la prioridad. Alguien tiene que gritarme amén en esta mañana. Me impresiona que el carácter de Cristo esté en tu vida. Así que escúchame, X cantidad de iglesia no significa absolutamente nada si en la casa sigues peleando, si en la casa sigues gritándole a todo el mundo, si sigues con el odio y el rencor. Significa que muchos años en la iglesia para ti no han servido para nada, porque Cristo aún no vive en ti. Pero resulta, pasa y acontece que viene gente, una nueva generación que Dios está levantando, que no necesita tener muchos años en la iglesia para morir a su yo, para dejar que Cristo viva en ti. Y tú dirás, pero yo tengo no sé cuántos años. Esto no se trata de cuántos años tenga, se trata de que Cristo Jesús se ha formado en ti. Porque si Cristo se forma en ti, eres vasija útil para que el Señor te use de manera sobrenatural. Así que te tocó el tiempo. Toque al de al lado y dígale, ya es hora de madurar. Dígale, tienes que madurar. Efesios 4:13 dice, ese proceso continuará, bendito Dios, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Me gusta el 14. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, que se dejan llevar de cualquiera. Tú ves gente que hoy un día va a una iglesia, el otro día va a otra iglesia, el otro día va a la otra iglesia. Son unos iglesiatores. No tienen identidad, cualquier prédica la escuchan. Pastor, ¿por qué? Porque son unos agugutata, babies. Cálmate, Jairo, relájate. Tú viniste a predicar suavecito, vamos. Por eso no pueden reclamar herencia. Porque mientras seas un niño no puedes soportar la bendición que Dios tiene para ti. Tú no te imaginas para dónde te quiere llevar el Padre. Yo veo gente aquí siendo empresarios de talla internacional. Yo veo gente aquí levantándose como profetas, como apóstoles, como pastores. Yo veo gente aquí siendo usada por Dios para traer avivamiento a su barrio, a su familia. Yo veo gente aquí haciendo que toda Colombia vea a Cristo Jesús. Pero es un gran peso que solo los maduros pueden tener. Por eso Cristo se tiene que reflejar en tu vida. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué Jesús? Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. En otras palabras, cuando alguien vive como Cristo, refleja en su vida visible a un Dios invisible. Jesús es la exacta medida de Dios. Es la representación precisa de todo su ser.
Antes de morir, los discípulos le preguntaron: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús se lo quedó mirando así. Menos mal que no era costeño. Y menos mal que no era de donde yo vengo. Porque Jesús se lo quedó viendo así raro y le dijo: escúchame, si tú me ves a mí, ya has visto al Padre. Porque si tú eres como yo soy, tú reflejas la imagen de un Dios invisible. Ese es el problema del cristiano hoy. Quiere que Dios lo lleve a otro nivel de gloria, pero no refleja la imagen de ningún Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra y fue bautizado por Juan el Bautista, Mateo 3:17 refleja que una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Cuando Cristo es formado en ti, usted cumple el deseo del Padre y entonces Él se siente gozoso. A tu Padre no lo impresiona lo que tú eres. Él te escogió para que no fueras lo que tú eres. El Padre no te escogió para que fueras lo que tú eres. El Padre te escogió para que tú fueras como Jesús. Te predestinó con el único propósito de que tú reflejaras a Cristo en tu vida. Por eso Dios ha diseñado un método por excelencia para ayudarte de manera eficiente con este proceso de parecernos más a Jesús. Dígale al de al lado: quebrantamiento. Vamos, toque a 2, 3, 4 y dígale: quebrantamiento. El Salmo 51, versículo 17 dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Pastor, ¿qué es el quebrantamiento? El quebrantamiento es el proceso mediante el cual tú mueres a todo lo que te separa de Dios y a todo lo que tú eres. En el quebrantamiento se desbaratan tus estrategias, tus ideas, tu orgullo, tu ego. En el quebrantamiento aprendes a hacer las cosas a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, inclusive por encima de lo que tú quieres. Pastor, ¿y qué usa Dios para quebrantarnos? Esa es una gama, es una paleta de colores que Él usa. Hoy voy a decir la más importante. Lo primero que usa es a su Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo vino a morar dentro de usted. ¿Alguien tiene a Jesucristo en su corazón aquí? Dice la Biblia que usted lo tiene por medio de su Espíritu Santo. Él vive dentro de usted. Antes se recibía sobre, pero ahora se recibe dentro, porque la prioridad número 1 del Padre es que Dios lo trabaje de adentro hacia afuera. Por eso no ponga la mirada en cómo la gente viste. Ponga la mirada en el carácter de Cristo que está formado en Él. Es importante que usted reconozca que aprender a ser como Jesús es una meta imposible por métodos humanos. Por eso el Padre quiso que el Espíritu Santo trabajara en mí para desarrollar el fruto del Espíritu, que no es otra cosa que el carácter de Cristo en mi vida. Sin embargo, Efesios capítulo 4, versículo 22, nos enseña 3 cosas que usted tiene que hacer para ayudar al Espíritu Santo en ese trabajo. Lo primero que dice es: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Lo primero que usted tiene que hacer para colaborarle al Espíritu Santo es desprenderse de su vieja naturaleza. Si usted no da el primer paso para abandonar los hábitos pecaminosos, nadie lo va a hacer. Así que es responsabilidad suya separarse, despojarse de todo lo que lo está alejando de Jesús y de la madurez espiritual. El siguiente versículo, que es el 23, dice: en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. El Espíritu Santo renueva nuestros pensamientos y actitudes cuando se los permitimos. Cuando decidimos por medio de la palabra soltar todas las mentiras del diablo que se han convertido en fortalezas en nuestra mente. Cuando filtramos nuestra vida en la palabra, no cuando intentamos que la palabra se acomode a nosotros, sino que morimos para que nosotros podamos acomodarnos a lo que la palabra dice. Mientras yo pueda hacer eso, que es mi responsabilidad, es su responsabilidad leer la Biblia, es su responsabilidad venir a la iglesia a recibir palabra.
entre más verdad de Dios usted escuche, más fácil será para usted desechar las mentiras que puede tener en su mente. El versículo 24 dice: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Su tercera responsabilidad es vestirse de un nuevo hombre. Es decir, usted es quien decide ser el hombre o la mujer que Dios quiere que usted sea. Es usted quien decide convertirse en la persona que Dios quiere que usted sea. Es como cuando el padre le dice a su hijo: me gustaría que estudiaras esto, y él dice: ok, papá, también es mi sueño, y lo manda a la universidad con el propósito de poder enviarlo a cumplir con el sueño que hay en el corazón de ellos. Pero el hijo es quien tiene que tomar la decisión de ir a clases cada día, de hacer los trabajos, de hacer los exámenes, de ser excelente. Una cosa es el sueño que tu Padre Celestial tenga para ti, y otra es el esfuerzo y la diligencia que tú pones ante el Señor para crecer, para convertirte en lo que Dios quiere que tú seas. Entonces, independientemente de lo que usted haya hecho en su pasado, independientemente de cómo hayan salido las cosas hasta el momento, hay una versión nueva de ti. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y usted lo único que tiene que hacer es vestirse de esa nueva naturaleza. La Biblia dice que esa nueva naturaleza ha sido creada por Dios en justicia y santidad de la verdad. Pero es su decisión. Dígale al de al lado: crecer es tu decisión. Tóquelo de nuevo 2, 3, 4 y dígale: crecer es tu decisión. Además, el Espíritu Santo usa tres cosas. El Padre, además del Espíritu Santo, el Padre usa tres cosas para quebrantarnos y obligarnos a rendirnos incondicionalmente ante Él, para que así podamos madurar. Lo primero que Él usa es su palabra. El pastor Ángel estuvo hablando una serie de la palabra maravillosa. Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Con razón hay gente que dice: ¿tú por qué me invitaste? Le dijiste todo al pastor. Siempre me pasa, la gente siempre me dice eso. Yo no soy de aquí, apenas tengo un año está viviendo. Si usted está recibiendo eso, no es porque a mí me hayan dicho eso. Significa solamente que la palabra de Dios tiene el poder de que cuando es expuesta te duela hasta los huesos. Y yo he estado en ese lugar en donde uno ni siquiera quiere decir amén. Pobrecitos de los que tienen las mujeres al lado, porque ellas les entra una unción de code. Y está el pastor predicando y ella por acá: santo Dios, habla. Y luego le cae el guante a ella y él empieza también. Porque la palabra del Señor dice: penetra entre la articulación y la médula del hueso y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra es eficaz porque como espada de doble filo contiene la verdad. Y no solo la contiene, ella es la verdad. Amados, la verdad tiene un efecto liberador en nuestras vidas. Conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Pero hay algo que tiene la verdad. Ella libera, pero avergüenza. La verdad es confrontante. No es fácil que te digan en tu cara: no te cepillaste hoy. Pero es la verdad. Emanas de ti un poder. No es fácil que te digan que eres una mentirosa. No es fácil que te digan que no eres buen trabajador. No es fácil que te digan que no eres buen esposo, no eres buen esposo, buen papá, buena mamá. No es fácil que le digan a uno eso. Ella te hace libre porque es la verdad, pero avergüenza. Lo que avergüenza confronta. Lo que confronta hiere. Y por eso hay veces que uno le da rabia. Ya va a predicar ese. No me gusta cuando él predica. No me gusta que tú, me cae mal esa persona. No, hijo, lo que te cae mal es la palabra que... Es porque, escúchame, te lo voy a explicar bíblicamente para que quedes claro de qué es lo que te pasa. Lo que pasa es que tú estás en la carne, mi amor.
Y cuando una persona está en la carne y escucha la verdad, todo se le estremece. Porque la carne, escúchame, cuando la verdad es expuesta, tu carne se disgusta. Hay una incomodidad, se enoja, porque escucha cómo sale a la luz lo que muchas veces haces en secreto que no agrada a Dios. Y esa exposición a ti te duele. Y por eso hay gente que mientras está predicando mira a todos lados porque siente que ya lo dejaron siente que ya el otro se enteró. No es eso, hijo. Lo que pasa es que la palabra de Dios tiene ese efecto. Y por eso duele. Por eso la palabra de Dios quebranta. Por eso entre más palabra de Dios tú escuches, más palabra de Dios tú vas a tener en tu espíritu y te va a doler. Si la palabra de Dios no te duele, no hay transformación, no hay cambio. Es bueno cuando la palabra te levanta, pero es mucho más a largo plazo de bendición cuando la palabra te hiere. Porque tú sabes que tienes que cambiar. Me encanta que la palabra solo corte de 2 filos. ¿Se imagina que fueran 3? Porque de 2 filos es alma y espíritu. Si fuera de 3, usted fuera con una cortaza y todo a la casa. Y la gente le preguntaría, amor, ¿qué te pasó? La palabra. Pero usted necesita entender una verdad. La palabra Dios la usa para quebrantar su orgullo. Y si esto le está doliendo, es una buena noticia. Estás a punto de crecer un poco más. Y si creces más, reclamas herencia. Este año alguien va a reclamar herencia de Dios. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios. En mi versión, que es la versión Pastor Jairo Daza, dice, no sean metemonos. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amnesia espiritual. Gente que escucha lo que tiene que hacer hoy y mañana se le olvida. Pastor, ¿por qué? Porque son oidores olvidadizos. Y mientras olvides la palabra, no la pones en práctica. Si no la pones en práctica, no creces. Si no hay madurez, no reclamas herencia. Y te puedes envejecer en una silla en la iglesia sin recibir el destino que Dios tiene para ti. Así que lea usted su Biblia. ¿Cada cuánto la lee? Pero pone usted en práctica lo que lee. Por eso hay toda una oposición espiritual cuando uno viene a la iglesia. Le quiere venir el vecino a visitar, quiere que se le dañe el carro, se va la luna más en esa casa. Todos unos inconvenientes para que usted no escuche la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe lo que pasa cuando alguien toma la palabra de Dios en serio. El diablo sabe que si alguien toma a Dios en serio, Dios lo va a tomar en serio a él. El diablo sabe que la verdad nos transforma. Sabe que cuando la verdad es expuesta, tus mentiras empiezan a temblar. Él sabe que la revelación trae santificación. Por eso es que existe oposición espiritual. Por eso le entra un sueño cada vez que va a leer su Biblia. Por eso es más cómodo para su carne verse una serie en Netflix que escucharse una prédica. Porque su carne se incomoda. Y más si empiezan a predicar algo que usted sabe bien que está haciendo. No me gusta cómo predica él. Pues quítalo, ponme otra. Esa es tu carne hablando. Pero si no hay esos confrontares, no hay madurez. Si no hay madurez, no hay herencia que reclamar. Añádanle al tema de la palabra que la segunda cosa que Dios usa son las personas. ¿Y para qué las usas, pastor? Para quebrantar.
Dios usará personas de todo tipo para quebrantar tu ego. Dios sabe cómo poner a la persona más antipática del mundo a tu lado. Él sabe cómo usar la humillación de gente, los insultos de otros para modelar tu carácter. En ocasiones Dios usará personas intolerantes para ayudarte a desarrollar paciencia. Y usted dice, pastor, pero yo quiero hacer las cosas bien, pero apenas la veo, una bolita se sube y se baja. Eso, hijo mío, es la carne que no quiere salir y quebrantarse. Así que Dios te va a enseñar a amar rodeándote de personas difíciles. Y por eso te permite la oposición. Hay gente aquí que está bajo ataque constante de la oposición. Esa es buena noticia. El Padre quiere que recibas herencia y te está haciendo a la fuerza madurar. Por eso hay gente que te resulta insoportable, pero están ahí porque el Señor intenta quebrantar tu orgullo. Están ahí porque el Señor quiere enseñarte a perdonar, porque a donde Él te quiere llevar, tu ego va a ser lo único que te hará caer. Proverbios 16:18 dice que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. El Señor sabe que si no trata con tu orgullo, ahora que estás acá, cuando te lleve acá, tu orgullo solo te cae, te hace caer. Entonces Dios dice, toda mi inversión en esa persona se va a perder, entonces yo mejor se lo quito aquí. Y por eso te pone la gente antipática, gente que no cree en ti, gente que habla mal de ti. Gente que se levanta y tú dices, pero ¿por qué si yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, estoy haciendo las cosas bien? Escúchame, Dios sabe lo que está haciendo. Esas personas están ahí para quebrantar algo que para la cima no lo vas a necesitar. Y es tu orgullo, tu ego. Pastor, demuéstreme eso bíblicamente, ojalá pregúntenmelo. Por eso José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Si José lo hubieran vendido otros, no hubiese sido tan doloroso. Pero que te vendan los hermanos en una casa en donde tú eras el más amado, eso duele. No había persona más piripri que José. Lea la Biblia. Los hermanos de José no le cogieron envidia a José solamente por el trato preferencial de Jacob con él. Era porque cada vez que contaba sus sueños lo hacía de tal manera. Muchachos, buenos días, ¿cómo amanecieron? Quiero referirles un cuento que es más bien un sueño, una profecía, una visión. Ustedes saben que cuando Dios habla eso se cumple. Yo los vi a ustedes. A todos ustedes, pero cualquiera cree que es embuste. Yo los veía arrodilladitos ante mí. No se ofendan, a veces Dios tiene sus planes. Dice que los hermanos que eran mayores, entonces Dios dice, espérate, este varón sí tengo para él cosas grandes, pero él no está entendiendo el asunto. Si yo lo llevo con esa antipatía allá, él solo va a arruinar su destino. Tengo que procesar. Entonces, usó a la misma gente donde él se creía y lo humilló para que su carácter aprendiera una cosa. Tú no llegas a la cima por ti, tú llegas a la cima porque Dios así lo quiere. Tú llegas a la cima porque la gracia de Dios está contigo. No porque tú eres especial, no porque tú tengas una túnica de colores, no es porque tú seas hijo. Ay, José aprendió que no importa si soy esclavo, si Dios ve que hay carácter formado en mí, me levanta. Por eso hay gente antipática. Oposición, tu propia familia se levanta contra ti. Tú dices, ¿qué está pasando? Dios te está quebrantando. Por eso David fue menospreciado en su casa. Por eso durante mucho tiempo en su vida, como él mismo lo describió, estuvo rodeado de angustiadores.
Por eso, después de ser ungido como rey, tuvo que huir 12 años de Saúl, escondiéndose de cueva en cueva. Salía de un problema para meterse en otro. Dios le levantó una oposición. Un día Dios me lo dijo claro: yo levanto Saúles para quebrantar a los futuros David. Para enseñarle a humildad, para enseñarle a perdonar, para enseñarle a honrar. Por eso es que sufres tanta oposición. Tu Padre quiere que madures. Quiere que seas quebrantado hasta que tu orgullo muera, para que seas más como Jesús, para que si maduras puedas reclamar herencia. Esa es la razón por la que Ana tenía Penina. Primera de Samuel 1:6 dice: de manera que Penina se mofaba, se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Hay gente que se burla de ti por lo que Dios aún no te ha dado. Y Dios las puso Él ahí, fue Él. Pastor, esto es del diablo. No, eso es Dios. Año tras año, diga año tras año, sucedía lo mismo. Mientras iban al tabernáculo, en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Yo me imagino a Penina de allá de donde yo vengo. Así que yo, pastor, ¿usted cómo hace para la revelación? Yo me imagino todo. Yo me imagino a Penina así cuando venía la ecografía, así. Se le caía así la ecografía en el suelo. ¡Ay, se cayó! Para que Ana viera que estaba preñada de gemelo. Ay, que últimamente uno se embaraza hasta solo. La ponía y organizaba el baby shower. Del tercero, del cuarto, del quinto. Ay, mira, ¿qué podemos hacer? Tú sabes que aquí lo importante es la que pare. Tú, mi amor, se burlaba. Llegó la matriz cerrada. Se burlaba y dice que se burlaba. ¿Y qué hacía Ana? ¿Qué hacía Ana? La pobre ni comía, o sea que estaba flaca, no por ir al gimnasio. Estaba flaca por deprimida, por angustiada, triste. Penina era todo lo que Dios quería que Ana no fuera. Hasta que Ana por fin fue quebrantada delante del Señor. Hasta que Ana por fin entendió una cosa: Penina no se va a ir. Yo tengo que aprender a cambiar y a ser quebrantada. Hasta que aprendió a orar y dijo: Señor, hasta aquí llegué. Yo soy tuya. Dice la Biblia, me encanta ese versículo porque dice la Escritura: nunca más lloró. Y se le otra vez el apetito. Yo me imagino esa primera noche que ella llegó hacia la casa con una sonrisa así. Y Penina le dijo: ay, mía, tengo una semana de retraso. Y yo me imagino que Ana llegó y le dijo: oye, qué cosa tan buena, si quieres te compro la prueba. Y Penina: oye, ¿qué está pasando? Ana dijo: escúchame, nunca más voy a llorar por lo que tú estás haciendo, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que una cosa es lo que te pasa a ti y otra es la que me va a pasar a mí. Alguien tiene que gritar amén aquí. Y llegó al trabajo contenta. La gente siempre la veía amargada, pero ese día se puso un vestido rojo. Cálmate, Jairo, Dios. Y llegó alegre. Todo en el barrio dijo: ¿qué está pasando con ella? Lea la Biblia. En ese tiempo el Cana se llegó a su mujer y dice: y Dios se acordó. Dios dijo: ya maduró, reclama los 6 hijos que tengo en tu... Dios está esperando que alguien madure para reclamar lo que su destino ya está puesto. Del vientre de Ana salió un Samuel. Lo que Penina nunca dio, Ana lo dio porque estaba siendo procesada.
Pueda que la gente que está a tu alrededor, tú dices que me está adelantando. Ya tienen esto. Yo cuando ellos tenían esto, en la edad mía ya tenían aquello. Escúchame, Dios puede hacer que en un día adelantes 20 años. Porque no es lo que el mundo dice. No es bajo los estereotipos del mundo. Es lo que Dios ha dicho de ti. Alguien va a tener que reclamar herencia en este año. Y va a ver cómo Dios lo va a adelantar. Va a ver cómo Dios lo va a hacer crecer. Esas peninas que te rodean las permitió Dios. Esas burlas, esos comentarios hirientes, te está quebrantando. Pero es hora de rendirte ante tu Señor, de cambiar de actitud, de perdonar, de amar, de madurar, de entender que tú no dependes de lo que sale en el periódico. Tú no dependes de lo que la gente habla de ti. Tú no dependes de lo que el mundo dice de ti. Tú no dependes de lo que tu jefe dice. Tú no dependes de lo que el contexto dice. Tú dependes de lo que Dios te ha prometido. Y lo tercero que Dios usa es las circunstancias. Y termino con esto. Deuteronomio 8, versículo 2 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Miren lo que hizo, donde te humilló. Pastor, Dios humilla y no estás leyendo. Y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Tus circunstancias son usadas por Dios para hacerte crecer y madurar. Por eso Dios le dio a Abraham una esposa estéril y luego le dio una promesa de gran descendencia. Dios tiene un sentido del humor tremendo. Pero cuando usted lo analiza se da cuenta de que lo hace por una razón. Antes de morir Abraham estaba preocupado por la esposa de Isaac. Isaac era el único hijo de la promesa. De ese niño, bueno, ya tenía 40, ya no era tan niño. De ese hombre dependía la promesa de que las naciones serían bendecidas por causa de él. Y habló con su mayordomo y le dijo: necesito que le consigas mujer a este hombre y necesito yo verlo casado antes de morirme para irme contento. Búscasela porque este es quedado. Y ves para tal lado y allá encuéntrala. Y el hombre fue. ¿Alguien ha leído esa historia? Dice que llegó a un pozo y empezó a orar y dijo: Señor, dame éxito en este encargo. Necesito llevar una esposa a mi Señor. Y yo te pido como señal que venga una joven hermosa y que le dé agua a mí y le dé agua a esta camellamentá que está aquí. Y si tú lo dices, no había terminado de orar cuando llegó la varona. Y dice que la varona dijo: ¿tienes sed? Y él dijo: no. Y le dio. Y resulta que ella fue, bueno, se hicieron las transacciones, se consignaron en las cuentas, se la trajo. Dice que Isaac esa tarde salió a meditar. Y cuando él la vio montada en el camello, ella lo vio en el campo. Dijo: ¿y ese siervo quién es? Y él le dijo: ese es tuyo. Y ella dijo: ay, santo, y se puso el velo. Tú sabes, para meter mono. Cuando tú ves a una varona moviendo mucho el velo, esa es señal, varón, ataque. Ataque de parte de Dios, se lo dice el Señor. Sí, porque hay muchos solteros en la iglesia como Isaac quedado. Sí. Este es tu año, este año te vas a casar si lo crees. Miren lo que ustedes me hacen hablar. Y entonces dice la escritura que cuando esta mujer llegó, Isaac dijo: esta es la mía. ¿Quién tiene duda de que esa no era la de él? Esa era la de él. Dios no se la mostró a este varón cuando la fue a buscar. Claro que sí, pero resulta que cuando la hizo su esposa encontró que era estéril. Y esta es la pregunta que el pastor Jairo se hizo cuando tenía como 16 años, que llegó a ese punto. Yo le dije al Señor: o tú tienes un sentido del humor raro, o a ti se te olvidan las cosas. Porque ese Isaac era el hijo de la promesa. Se supone que tenías que darle por esposa a la que más pariera en este mundo.
¿Por qué le vas a dar una estéril? Y Dios me dijo, ajá, es que yo había procesado a Abraham, pero no había procesado a Isaac. Por eso no malcríes a tus hijos. Ellos necesitan ser procesados. ¿Saben qué es lo que está pasando? ¿Por qué el evangelio no se hereda hoy en día de generación en generación? Porque el papá fue probado, pero no deja que Dios pruebe al hijo. El hijo se mete en problemas y él lo salva. El hijo hace algo y él lo está ahí detrás de él. Tienes que dejar que Dios lo pruebe. 20 años duró, dice la Biblia, orando por su esposa para que Dios la embarazara. En esos 20 años Dios lo procesó y quedó preñada de gemelo. Hay veces que Dios te da una palabra profética, pero te envía una circunstancia que no pega con la palabra profética. Dios te dice, te voy a llevar allá, y te manda un letrero y que para acá. Y uno dice, Señor, no estoy entendiendo. Tú dijiste que este era mi año de bendición y me acabaron de echar ayer. Pastor, ¿qué pasa ahí? Dios te está procesando. Dios está viendo que si usted entendiera esto, usted este año va a madurar. Y si madura este año, reclama gerencia. Este año reclama gerencia. Este año se materializan palabras proféticas que nunca antes se habían materializado. Así que, iglesia, tu Padre solo quiere verte crecer. Jesús murió por ti en una cruz para que fuera legal el hecho de que recibieras una herencia. Si este es un año de crecimiento y libertad, te toca madurar. Pastor, usted no tiene idea de lo que yo estoy pasando. Amén por eso. Usted no tiene idea de lo que yo pasé y de lo que sigo pasando. Pero yo he aprendido a tener un gozo chévere porque mi mamá eso fue lo que me enseñó. El día que mi mamá se muera así, ya yo tengo mi epitafio. Cada vez que le comentaba a mi mamá un problema, de verdad, se me reía en la cara. Y yo, ¿tú te imaginas en consejería que tú vengas a decirme, ay pastor, esto es duro? Y yo, ay hermana. Y ella es mi pastora, yo la buscaba y se me echaba a reír. Y yo le decía, mamá, ¿y por qué se está riendo, hijo? Para que entiendas una cosa, está siendo procesado. Si no te ríes en el momento difícil, la penina sigue. Las circunstancias siguen. Por eso es que hay cristianos que nunca crecen, nunca maduran y siempre salen de uno y se meten en otra porque no pasan la prueba nunca. Y el estudiante que no pasa la prueba repite año hasta que lo boten. Siento en mi espíritu que hay gente diciendo, ay pastor, ya entiendo. Valora a la gente que no, esa gente odiosa, antipática, la próxima vez que lo vea diga penina, penina, alerta de penina. Pero diga, ay, voy a pasar mi prueba, acérquesele, abrácele y dígale, Dios tiene cosas grandes para ti. Bendígalo para que el Padre diga, este está listo para reclamar herencia. Está metido en un lío, en una circunstancia difícil, las cosas no le salen bien. Gócese, alégrese, ponga Redimido, ponga Funky, ponga Juan Luis Guerra. Yo le decía a mis discípulos que mi mamá tenía dos memorias para los equipos. Una memoria decía adoración y la otra decía espeluque. Y yo me acuerdo que le decía, mamá, pero tú eres pastora. Y ella me decía, hijo, cuando tú me veas bien vestida y poniendo la memoria del espeluque, estoy pasando por mi momento más difícil, pero así es como se enfrenta al diablo. Así es como tú le dices al Padre Celestial, hey, estoy maduro, mi Señor, llévame a la cima, porque allá nada me va a tumbar. Porque Dios no lleva gente wiki-wiki.